En los pueblos más alejados, entre caminos de tierra y casas viejas, nacen historias de fantasmas, duendes y nahuales, leyendas que aún estremecen a quienes viven ahí. Esta noche, en Sector de la Noche, escucharás varios de esos relatos. ¿Te atreves a quedarte? Mi nombre es Eduardo. Comencemos con la primera historia, y es más extraña de lo que imaginas. Me llamo Laureano y no soy hombre de cuentos. Tengo 63 años y, aunque la memoria se me quiebra en cosas pequeñas, hay una imagen que no se me borra, aunque cierre los ojos con fuerza. Todo ocurrió en 1986, cuando yo tenía 24 y vivía en El Sabinal, un caserío escondido entre cerros de encino, a 2 horas del camino grande que lleva a la cabecera. Entonces, el pueblo era más chico, una cancha de tierra, una capilla encalada con campana rajada, el kiosco con 3 bancas cojas, la tiendita de Don Melesio y el olor a leña en la tarde. En la casa no había lujos, 2 cuartos mal repartidos, techo de lámina, piso de tierra apisonada y un comal que no descansaba. Mi mujer barría todos los días con escoba de varas. El polvo entraba igual, pero la casa parecía respirarlo con dignidad. Yo trabajaba de peón en las huertas de durazno del lado de la cañada. Salía de madrugada con el morral al hombro y cruzaba la vereda que partía el monte como una cicatriz. Esa vereda, en un recodo donde empiezan los magueyes, se ensanchaba lo justo para que cupiera un burro. Por ahí pasaba a diario el sacristán Eugenio, hombre callado, de manos limpias y espalda derecha, que montaba un animal gris, al que todos llamábamos Rastro, por la raya negra que le cruzaba el lomo. A Eugenio lo querían mucho. Arreglaba la capilla, tocaba la campana, enseñaba a leer a los niños en las tardes. Decían que era serio, pero cuando sonreía se le marcaban hoyuelos de gente buena. La tarde que se murió nadie la olvida. Fue a mediados de agosto, hora de lluvia. El cielo llevaba rato empedrado y, de pronto, la tormenta se dejó caer con ganas. A eso de las 6, corrió la voz de que lo habían visto acostado a un costado de la vereda, cerquita del recodo de los magueyes, con el sombrero boca arriba y las manos abiertas como si sostuvieran aire. No tenía herida ni golpe. Rastro estaba a unos metros, quieto, mirando al cerro como un perro que ya sabe que lo van a dejar solo. El médico de la cabecera, que llegó en camioneta, dijo que había sido el corazón. La mitad del pueblo juró que no, que algo lo había agarrado en ese sitio y le sacó el aliento de un tajo invisible. Le hicimos velorio en la capilla, velas en vasos de vidrio, café colado, murmullos. Las mujeres lloraron despacio, sin aspavientos. Los niños se quedaron dormidos en las bancas. La campana sonó a muerto, con esa vibración chueca que se mete en el pecho. Al día siguiente cavamos la fosa junto a la barda y, en el recodo de los magueyes, levantamos una cruz de mezquite con su nombre quemado a cuchillo. Eugenio, 1986. Dejamos flores de cempasúchil y un jarrito con agua, por si acaso. Volví al trabajo 2 días después. El luto no paga tortillas. A la hora de cruzar el recodo sentí un frío que no venía del aire. No era miedo, o no exactamente. Era una especie de peso en el esternón, como cuando uno recuerda una vergüenza vieja. Me quité el sombrero ante la cruz. Dije una oración corta y seguí. Lo hice así durante semanas. Sombrero, oración, paso apretado. El Sabinal parecía haber apagado la radio de golpe. Ni los borrachos cantaban en la noche. Uno aprende pronto que hay silencios más ruidosos que el trueno. La primera vez que lo vi fue un amanecer pálido, a finales de septiembre. El sol apenas insinuaba una línea detrás del cerro. Las hojas
Aún guardaban gotas de la lluvia de la noche. Yo iba subiendo la vereda con el morral apretándome el hombro, cuando al agarrar la curva de los magueyes, vi adelante una espalda conocida. Un hombre montado en un burro gris, columna recta, sombrero bien calado, las manos juntas sobre la cabeza del aparejo. Pensé en chiflar, pero me salió seco. Di 2 pasos más. El burro avanzó lento, como pisando sobre almohadas. Tomó la siguiente vuelta y se perdió detrás del peñasco, sin ruido de cascos, sin levantar polvo. Cuando llegué a ese punto, no había nadie, ni huella, ni olor a animal, ni la sombra del cuerpo alargándose con la luz. Solo la cruz de mezquite, un poco más oscura por la humedad. Me quedé un rato con la boca apretada, no por terror, sino por incredulidad. A esa hora no suele andar nadie, y mucho menos a lomo de burro. Toqué la madera. Estaba fría. No dije nada en la casa. Hablé con la pala y los duraznos, como hacen los hombres que no quieren creer en lo que vieron. A la semana siguiente, al caer la tarde, me tocó volver con el cielo encendido de naranja. En la huerta abandonada de los Valtierra, donde la cerca se cae de vieja y la maleza se come los surcos, escuché un murmullo. Era un rumor suave, como rosario desgranado entre dientes. Me arrimé a la cerca y lo vi. Estaba de pie, de espaldas, con la camisa blanca que usaba Eugenio cuando tocaba campana. Los hombros le caían apenas, como si sostuviera un peso invisible. Las manos parecían juntas, no sé si en oración o en una costumbre de las suyas. No alcancé a verle la cara. Me dio por decir, buenas. No se movió. El murmullo siguió, parejo, sin respirar. El burro, si lo había, no se veía. Retrocedí despacio, me persigné y caminé a casa con el corazón golpeando como martillo en lámina. Esa noche se lo conté a mi mujer. Me escuchó con los ojos clavados en el fogón. Dijo que había almas que necesitaban recados y que a veces escogían veredas conocidas para dejarlos. Preparó una veladora en frasco y, al amanecer, caminamos juntos. La dejamos encendida delante de la cruz. El vidrio sudó con el calor de la flama. Ella rezó por el descanso de Eugenio. Yo, sin saber qué pedir, pedí claridad para no confundir recuerdos con fantasmas. El viento apenas movía las pencas. Los pájaros cantaron lo justo, como con respeto. Gente somos, y el chisme corre más que el agua en pendiente. En la tienda empezaron a decir que varios lo habían visto montado en rastro, siempre tomando la vereda sin voltear. Otros juraron que en las madrugadas se escuchaba una sola campanada, larga y sorda, cuando nadie estaba en la capilla. Las señoras más devotas dijeron que eso no era bueno, que el enemigo se disfrazaba de gente querida para confundirte. Yo no quise discutir. Tampoco quise creer que Eugenio pudiera traer peste. Preferí callar, como se calla cuando uno ve nacer becerros, mirando atento, sin estorbar. La tercera vez ocurrió con luna. No sé qué día del mes era. Me acuerdo del cielo despejado como plato recién lavado. Venía de regreso con una cuerda de duraznos enredándome el antebrazo. La vereda brillaba de plata y el maguey se veía alto como si hubiera crecido de golpe. En la curva lo vi parado junto a la cruz, ahora sí de frente. No tenía sombra. La luna le pegaba de lleno en la cara, pero no le encontraba los ojos. Era como si la luz le pasara a través. Llevaba la camisa blanca y el pantalón negro de domingo. En las manos, colgando, el cordón con el que a veces sujetaba la campana para que no vibrara tanto. No dijo nada. Yo tampoco. Tuve la certeza, no una idea, no una sospecha, certeza de que estaba esperando algo de mí. Se me aflojaron las piernas, pero no me caí. El burro gris estaba detrás, inmóvil, con las orejas erguidas. Tampoco tenía sombra. La luna se portaba rara. No sé explicarlo sin que suene a mentira. Me acerqué un paso. El aire se volvió espeso,
como si me metiera al río con ropa. Alcé el morral, se me ocurrió dejarle un durazno a los pies. Un gesto tonto, quizá, pero era lo que llevaba. Lo puse junto a la cruz. La flama de la veladora, quién sabe de cuándo, se encendió sola, apenas un hilo azul que se volvió naranja y quedó quieta. Eugenio, o lo que fuera, inclinó la cabeza 1 milímetro. No puedo jurarlo, pero lo vi. Luego todo se deshizo. No desapareció. Se deshizo, como bruma que encuentra corriente. El burro gris se volvió aire con él. La flama siguió, derecho el pabilo. Yo me quedé mirando el durazno, redondo, brillante, con la piel listita como si lo hubieran pulido. Sentí que por dentro se me acomodaba una pieza. No paz, acomodo, como cuando por fin embona un diente de engrane. Esa noche dormí sin sobresaltos. Al día siguiente, antes de irme, mi mujer me alcanzó en la puerta. Me puso en la mano una estampa de la Virgen, hecha polvo de tanto bolsillo. No soy beato, pero la guardé. Pasaron los días y no volví a verlo. La gente dejó de hablar del sacristán, como si el silencio del pueblo hubiera terminado su turno. Alguno que otro dijo que había soñado campanadas. Otros, que rastro apareció de pronto pastando junto al potrero de don Melesio. Yo, por mi parte, seguí dejando, cada lunes, un durazno a los pies de la cruz. Era nuestro trato mudo. En noviembre, el viento se puso chiflado y trajo ese olor a muerto dulce que se pega en los altares. La capilla se llenó de papel picado y de velas chillonas. Toqué la campana. Me tocó a mí porque nadie más quiso. Me pidieron hacerlo por Eugenio. Jalé el lazo con cuidado, recordando el modo en que él amortiguaba el golpe. El metal lloró hondo, más parejo que antes, como si la rajadura hubiera encontrado su sitio en la nota. Sentí la vibración bajarme por el brazo, meterse al pecho y quedarse un momento en el estómago. No vi a nadie, no oí murmullo, no hubo bruma, nada. Solo la campana cumpliendo su deber, como lo hacía él. Hoy, tantos años después, paso por el recodo cuando voy a visitar a mis nietos. La cruz de mezquite se quedó sin letras. El sol y la lluvia se las comieron. Yo ya no llevo duraznos, pero a veces encuentro uno, recién puesto, con la piel brillando, igual que aquella noche de luna. No pregunto quién lo dejó. Hay cosas que se respetan mejor en voz baja. Me detengo, me quito el sombrero, agradezco la vereda, pienso en Rastro y en Eugenio, en la flama que se encendió sola, en la sombra que no fue, y siempre, siempre, al apartarme, escucho algo que no sé si viene del cerro o del pecho, el golpe leve de una campana que ya no está, sosteniendo el aire, llamando a cada quien por su nombre sin pronunciarlo. Eso es lo que no me deja dormir algunas noches. No el miedo, sino la certeza de que hay caminos que siguen cuidándonos aunque nadie los pise. Y, aún así, regreso a casa más tranquilo, como si alguien hubiese pasado antes a quitar del suelo las piedras más filosas. Antes de comenzar los relatos, nos encantaría saber de dónde nos están escuchando y de dónde son. Dejen su comentario y los voy a leer. Sin más, continuamos. Esto es Sector de la Noche. Me llamo Aurelio y esto pasó en 1994, en un rancho metido entre los pliegues de la Sierra de Durango, a 6 horas del pueblo más cercano, si la brecha estaba buena. Yo tenía 10 años y vivía con mis padres y mi bisabuela Rosa, una mujer sin descanso, de manos curtidas por el maíz y la leña. Decían que de joven sabía leer la baraja española, pero no para ganar dinero ni para adivinar novios, sino para saber si convenía sembrar antes de la lluvia, o si alguien de la familia venía con enfermedad a cuestas. Nadie lo hablaba mucho. En las casas como la nuestra,
Lo que no se nombra parece que no existe. Lo primero raro empezó una tarde de enero. El aire olía a pino húmedo y ceniza. Yo estaba en el patio, dándole vuelta al bebedero para que las gallinas no se subieran. La bisabuela Rosa salió con su rebozo al cuello, clavó los ojos en el cerro frente a la casa y se quedó así, como si estuviera escuchando a alguien que no alcanzábamos a oír. No me volteó a ver, solo dijo, casi sin mover los labios, que antes del amanecer iba a caer llovizna. No había nubes, pero en la madrugada el techo cantó con esas gotas finas que mojan sin que uno se dé cuenta. Mi papá soltó un «ah, caray» al escuchar el repiqueteo, y mi mamá se limitó a arrimar la leña seca. Después de esa llovizna, empezaron los susurros. La bisabuela dejó la baraja guardada en la caja de lata donde mi bisabuelo había tenido sus municiones. Aún así, amanecía cansada, con las ojeras como sombras hundidas. En el fogón se le quedaba el café olvidado y el agua alcanzaba a amargar. A ratos se sentaba en el quicio y miraba hacia el mezquital, como quien espera ver llegar a alguien que sabe que no es de este mundo. Yo la veía hablar bajito, respondiéndole a un silencio que no me dejaba tranquilo. Una mañana, mientras yo desgranaba maíz para los animales, la oí preguntar si ya se iba a ir esa mujer. No dijo nombre, nomás esa mujer. Lo peor era la noche. La casa de adobe crujía con los cambios de temperatura y uno ya conocía esos sonidos, pero hubo una diferencia que no sé explicar, como si las paredes guardaran la respiración de otra persona. Se oía cuando el aire se hacía pesado, cuando el cuarto se enfriaba de repente y la cobija ya no alcanzaba. Mi papá decía que eran ideas, que el viento jugaba con nosotros, pero dejaba la lámpara de petróleo encendida hasta que me dormía. Mi mamá rezaba con los dedos apretados en el rosario y la bisabuela no dormía bien. Le escuchábamos un quejido mudo, como si se le atorara la voz a la altura del pecho. Una tarde salimos a traer leña de un lomerío cercano. Llevábamos el burro con los mecates y una hacha vieja. A medio camino, la bisabuela pidió sentarse bajo un encino. Tenía la mirada clavada en una franja del monte, donde la luz no acababa de llegar. Me pidió que no me moviera. Le obedecí. ¿La ves?, me preguntó sin mirarme. Le dije que no. Me señaló con la barbilla el hueco entre dos troncos, justo donde la sombra parecía tener forma. Yo no vi nada, pero me entró un frío que no venía del viento. La piel se me puso áspera. «No te asustes», murmuró. «Nomás no le contestes». Era la primera vez que hablaba de esa presencia como si fuera una vecina molesta. Desde entonces, yo evitaba pasar por el pasillo largo que conectaba la cocina con el cuarto grande. Allí, a mitad del trayecto, se notaba un olor agrio que no venía ni de comida echada a perder, ni de animal mojado. Era un tufo delgado, parecido al cobre. Cuando lo decía en voz baja, mi mamá me mandaba a traer agua para no seguir con eso. La bisabuela solo apretaba los labios. La madrugada que no olvido fue en mayo, con los grillos alborotados y el cielo claro por la luna. Me despertó un peso en los pies, como si un perro se hubiera subido a la cama. Quise mover los dedos y no pude. Los ojos también se me quedaron duros. No era sueño porque oía el viento en las tejas y el mugido distante de una vaca recién parida. Sentí la presencia acercarse desde el pasillo, cruzar la puerta con un sigilo que no era de pasos, sino de algo que se amolda a la oscuridad como si fuera suya. El peso en los pies subió a las rodillas, luego al abdomen y se detuvo sobre mi pecho. No dolía, pero me quitaba el aire. El corazón me golpeaba tan fuerte que se me nubló la conciencia. Me esforcé a soltar un hilo de voz y dije, «bisabuela». La palabra salió ronca, cortada. Ella apareció en el umbral, como si hubiese estado esperando. Alzó el quinqué
y la luz amarilla tiró sombras altas en la pared. Yo no vi a nadie encima de mí, pero el peso se quitó de golpe, dejando el colchón temblando. La bisabuela no me abrazó ni me acarició la frente, solo dijo, bajito, no le contestes, y apagó el quinqué. Me quedé con los ojos abiertos hasta que cantó el primer gallo. Los días siguientes, la bisabuela Rosa se achicó. Las manos, antes ligeras, se le volvieron pesadas. Comía poco. A mediodía, bajo el sol, seguía sintiendo el mismo frío en el pasillo. Mi papá se fue al pueblo a traer al catequista, que vino con agua bendita y oraciones. Hicieron rezos en la sala, colgaron un crucifijo nuevo junto a la puerta. Esa noche no pasó nada, pero al amanecer encontramos marcas al costado de la cama de la bisabuela, como si alguien se hubiera sentado allí durante mucho rato. Las tablitas del piso, viejas pero firmes, tenían un hundimiento que no había estado el día anterior. Mi mamá, que no era de espantarse fácil, lloró en silencio mientras ponía café. La bisabuela pidió salir al patio, se sentó de cara al oriente y se quedó viendo el primer resplandor. Dijo una sola frase que todavía me despierta. Hoy se va a sentar a respirar conmigo. No hubo drama, no hubo gritos, solo esa serenidad rara de quien ya sabe. Al ponerse el sol, la llevamos al cuarto grande. Mi papá dejó el quinqué encendido junto al catre. Yo me acosté en el piso, con la cobija hasta el cuello. A medianoche, el aire se puso espeso. Se oyó el asiento hundirse, igual que en la mañana. Yo no volteé. Mi mamá tampoco. Se escuchó el aliento de alguien muy cerca, pero no era el de la bisabuela, que respiraba con un silbido leve. Era otro, más raso, como si aspirara despacio para no despertar a nadie. Al amanecer, la bisabuela Rosa ya no respiraba. Tenía la cara tranquila, el rebozo en su sitio, las manos juntas sobre el pecho. El quinqué seguía encendido, la llama quieta, sin parpadear. Dicen que los viejos se apagan nomás porque sí, pero yo sé lo que escuché, lo que pesó encima de mi cuerpo y lo que se sentó a su lado a pasar la noche. Luego de enterrarla en el panteón del arroyo, ya no volvimos a abrir la caja de la baraja. La casa se alivianó un poco, aunque el pasillo nunca recuperó el calor. Años después, cuando paso por allí, el olor a cobre me roza como una advertencia. No sé si fue castigo por curiosear con lo que no se entiende, o si hay cosas que de todos modos llegan, aunque uno no las invite. Solo sé que en ese rancho hay una silla que nadie usa cuando cae la noche, y si alguien la ocupa por descuido, siente detrás de la nuca el aire tibio de alguien que se sienta a respirar, paciente, como esperando que uno le conteste. Yo ya aprendí a no hacerlo, y por eso sigo aquí. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. A veces creo que uno no recuerda con la cabeza, sino con el cuerpo. Mi piel todavía guarda el olor a lodo de aquella temporada de lluvias, del 72, en la costa chica de Oaxaca, cuando vivíamos en un caserío pegado al río Verde, entre milpas lastimadas y casas de adobe remendadas con lámina. Yo tenía 14 años y la escuela ya era un lujo. Ayudaba a mi madre a desgranar maíz húmedo y a mi padre a apuntalar paredes que se vencían a fuerza de agua. Llovía como si alguien hubiera desgarrado el cielo y no encontrara el remiendo. 3 semanas continuas. El zumbido de la lluvia se volvió un ruido adentro de la cabeza, constante, desesperante. Mi padre contaba las pérdidas sin hablar, la milpa aplastada, el frijol naufragado en su propio surco,
el corral hecho un fangal donde los pies del burro quedaban atrapados como en manos. El río crecía sin brío de espuma, solo esa masa café, pesada, que mordía las orillas y se llevaba pedazos de mundo sin ruido de trueno, como si comiera a escondidas. La casa era un rectángulo oscuro, lámina arriba, adobe húmedo alrededor, piso de tierra que se nos pegaba a los tobillos. Una lámpara de petróleo hacía bailar sombras de color miel en las paredes. En una esquina dormía un radio viejo de bulbos, marca Zenith, con la antena rota y un cable forrado en tela, desconectado porque desde hacía días no había luz. Aún así, mi padre lo colocaba sobre un cajón, como si el aparato fuera un santo al que se le pide algo incluso sabiendo que no va a escuchar. El primer aviso llegó una noche en que la lluvia, por lo cerrada, parecía de día, solo que sin sol. Yo intentaba dormir bajo un mosquitero que olía a jabón viejo. Entre sueños, sentí un cosquilleo en la oreja, como si un insecto quisiera hacerme un túnel en la piel. Me incorporé con un sacudido de hombros y me di cuenta de que no era bicho. Era el aire frío atravesando el mosquitero por un roto, y ese hilo de aire traía algo que no era viento. Era un sonido ajeno al aguacero, un murmullo seco. Miré hacia la esquina del radio. No había nadie parado junto al cajón, solo la caja negra, callada, con su rejilla de tela color hueso. Sin embargo, juraría que oí, allá, como una palabra corta, pesada, pronunciada con garganta áspera. Arriba. Me tapé la oreja como si eso sirviera de dique. Pensé que la lluvia, al caer, inventa voces, que a esa hora la mente se resbala fácil y se hace travesuras. Me acomodé otra vez y respiré hondo el olor a tierra mojada, a hule del mosquitero, a petróleo de la lámpara. Quise creer que era uno de esos ruidos que no significan nada. Al día siguiente, la lluvia no aflojó ni un dedo. El burro amaneció con las patas entumidas de barro. Los perros no ladraban, más bien se quedaban mirando el río, tiesos, con el lomo erizado como si allí, en esa masa café, hubiera algo que nosotros no sabíamos nombrar. Fui a dejarle tortillas a doña Cata, nuestra vecina, cruzando con cuidado un pasillo de lodo, donde cada paso costaba medio zapato. Ella me recibió con los ojos rojos, no de llorar, sino de no dormir. Me dijo que en su casa, por la noche, las macetas colgadas habían empezado a girar despacio, una vuelta, luego otra, como si algo las hubiera soplado desde adentro. No dijimos más. Allá, los silencios también son una forma de acuerdo. De vuelta, me asomé al río por una parte, donde la orilla todavía era orilla. En la corriente viajaban troncos con raíces, como dedos, un petate, una caja hecha astillas, un gallo muerto. La lluvia borraba las fronteras entre el cielo, el agua y el suelo. Pensé en mi madre, en su cara cuando se le acababan las palabras. Pensé también en la esquina del radio, en esa cosa que creí escuchar. La segunda noche me trajo una pesadilla con olor. Soñé que el río entraba por la puerta principal, sin siquiera pedir permiso, y que adentro del agua, como si fuera cristal, se veían nuestras sillas flotando, el molino, los platos de peltre y la foto de boda de mis papás dando vueltas, empujada por el remolino que a veces hacen los remolinos. Vi mi propio cuerpo en el sueño, como si no fuera mío, agarrado al marco de la ventana, con los dedos resbalando de barro. Me despertó mi propio jadeo. La lámpara aún vivía. Afuera continuaba la pared de gotas. Sentí otra vez el aire filtrarse por el roto del mosquitero, pero no me cosquilló la oreja. Me atravesó el pecho y me dejó fría. Entonces, lo oí con una claridad que no he vuelto a tener en toda mi vida. Vino de la esquina del radio, y la palabra ya no fue murmullo, sino orden breve, rectangular, como la caja que la contenía.
Arriba, ahora. No me levanté pensando, me levanté por obediencia. Le toqué el hombro a mi padre, que dormía de lado con la espalda encorvada por los trabajos del día. Le dije, casi sin voz, que había que ir a la loma. Él me miró como se mira algo que podría ser locura o podría ser salvación. Tomó la lámpara, llamó a mi madre y salimos. No recogimos nada, solo una cobija enrollada. El burro nos siguió sin que lo llamáramos. Los perros iban por delante, no ladraban, solo iban. El camino a la loma era un trazo de barro espeso, donde los guaraches succionaban, como si el suelo no quisiera soltarnos. Sin embargo, otras sombras caminaban también en el mismo sentido, encorvadas bajo el aguacero, lámparas metidas en latas para que no se apagaran, niños pegados al cuerpo de sus madres. Subían en silencio, como si todos obedeciéramos la misma instrucción sin habernos hablado. Cuando volteé, más atrás, vi luces moviéndose entre casas, puntitos anaranjados cruzando el fango hacia el cerro, una procesión de luciérnagas cansadas. Llegamos a la loma con el pecho ardido por el frío. Desde arriba, el caserío parecía una hilera de luceros sobre la tierra. Duró poco esa vista porque el agua hizo su trabajo sin estruendo. Primero entró por el patio de la casa de don Lupe, después tomó el pasillo, luego se tragó el corral. La corriente pasó como un animal gordo y lento que no mira a nadie. Las paredes de adobe no cayeron con drama, se deshicieron. Era como ver una fruta demasiado madura convertirse en nada. Y el agua siguió. Nos juntamos bajo un tejabán viejo que apenas nos resguardaba la espalda. Allí nos fuimos contando, con la mandíbula apretada, lo mismo con diferentes ropas. A la pregunta de cómo supieron, nadie dio respuestas limpias. Una mujer dijo que la campana de su difunto, la que guardaba envuelta en una tela, había empezado a sonar sola, a un ritmo torpe, pero insistente. El hijo de don Lupe juró que el caracol de los pescadores, ese que usan para avisarse desde la laguna, sonó desde el cuarto donde lo guardan, y no había nadie dentro. Doña Cata, con el rebozo pegado a la frente, murmuró que su radio sin luz habló una palabra que ella no quiso repetir en voz alta. No fuimos los únicos. Al amanecer, cuando el aguacero aflojó como si hubiera recordado su cansancio, bajamos a revisar los daños. El río nos había cambiado el dibujo del pueblo. Alguien preguntó si todos estaban. Nadie faltó. Las pérdidas eran de cosas. No hubo cruces nuevas en el panteón. En la esquina de mi casa, sobre el cajón, el radio seguía dormido. Mi padre lo tocó con la punta de los dedos, como se toca a un animal que podría morder. No prendió, claro. Tampoco lo volvimos a oír. Durante días, algunos lo acercaron a la lámpara, como si el calor pudiera despertarlo. Nada. Los hombres intentaron conectarlo cuando regresó la luz. Solo chisporroteó y sacó un olor a polvo viejo. Era, otra vez, un objeto inerte. En el pueblo corrió la versión de que a muchos se les habló desde cosas que no hablan, siempre con una voz seca, sin emoción, solo la instrucción necesaria. Nunca volvieron a escuchar nada, ni yo. A veces vuelvo, cuando el cielo de junio se pone pesado. Camino hasta la orilla nueva del río Verde, que ahora es otra, con árboles distintos en el borde. No busco explicaciones. Lo que se explica se gasta. Me paro ahí hasta que la lluvia me traspasa la ropa y me deja temblando, y dejo que el zumbido me llene la cabeza como aquella vez. Hay un instante en que todo suena igual y uno ya no distingue el metal de la lámina, la piel de la tierra, el golpe del agua. Ese instante me regresa la palabra como un latido en el oído. No necesito volver a oírla en voz ajena. La traigo adentro desde entonces, clavada como una astilla luminosa. Arriba. Nunca supe quién habló aquella noche.
si fue el río, si fue la memoria de quienes se habían ido, si fueron las tripas de un aparato viejo transformadas en boca por la urgencia. Solo sé que, de no haber obedecido, este relato se habría terminado ahí mismo, sin mí. Y también sé que hay temporadas de lluvia que no parten techos, sino certezas. Después de esa noche, aprendí a escuchar lo que no tiene lengua. A veces, lo único que nos separa del agua es una palabra corta, dicha a tiempo, en la esquina más humilde de la casa. Mi nombre es Efraín. Esto ocurrió en 1971, en un caserío de la Sierra de Zacatecas, llamado El Duraznillo. Éramos menos de 30 familias, casas de adobe y teja, gallinas sueltas y un río ralo que olía a piedra mojada cuando llovía. Yo tenía 8 años y creía conocer cada vereda porque mis primos y yo crecimos pescando renacuajos en los charcos, trepando a los mezquites y jugando con una pelota dura de plástico que nos dejaba moretones en las espinillas. En aquella época no había luz eléctrica, así que la noche llegaba de golpe, como una puerta que se cierra sin aviso. Esa tarde acompañé a mis primos, Goyo y Tadeo, al potrero viejo, pasando un alambre flojo que cortaba los pastizales como una línea torpe. Íbamos por tunas y por la emoción de andar más allá de lo permitido. Goyo era el mayor y siempre iba con prisa. Tadeo, en cambio, era callado y hacía nudos con cualquier cuerda que encontrara. Yo solo quería seguirlos para no quedarme atrás. El cielo estaba del color de una naranja madura y los grillos ya comenzaban a marcar el cambio de turno. Llegamos a un mezquite al que le decían El Alto, por obvias razones. Goyo dijo que ahí había nidos de calandrias y que si me subía quizá encontraba uno con huevos. A mí me encantaban los nidos. Subí buscando una rama con buen agarre. Todo parecía juego hasta que oí la risa de Goyo y el chiflido breve de Tadeo. Cuando volteé, ya iban de regreso, corriendo, con esa malicia que solo tienen los primos cuando quieren probarte el valor. Les grité. No respondieron. Bajé un pie, luego el otro, pero una astilla se me clavó en la planta y me arrepentí. El mezquite no era un árbol para bajar rápido. Preferí esperar. El aire cambió de olor. Dejó de oler a tierra tibia para oler a metal húmedo, como si alguien hubiera lavado herramientas cerca. Los grillos pararon de golpe. A lo lejos, una luz. Pensé en mi papá. Pensé en mi tío Marcial, que a veces salía con un quinqué a buscar cabras. La luz se acercaba meciéndose como un corazón latiendo dentro de una lata. Fue cuando vi al hombre. Al principio solo era un bulto delgado, más alto que cualquiera del pueblo, con un costal atravesado en la espalda y el candil en la mano. No caminaba como caminamos nosotros. Arrastraba los pies, pero cada tanto daba 2 pasos cortos y uno largo que lo ponía donde no debía estar tan rápido. Alzó la cara. Tenía la piel estirada y los ojos, no sé cómo decirlo, brillaban sin reflejar nada. Me habló con una voz que raspaba. ¿Te quedaste arriba? No contesté. Me pegué al tronco y sentí cómo la astilla se movía dentro del pie. Brinca, dijo. Te agarro. Le vi los dientes. No eran amarillos ni blancos. Eran de un color triste, como de maíz echado a perder. El candil se movió. El costal también. Algo dentro rascó la tela y se quedó quieto. Pensé en mi madre, diciendo que la gente que carga costales a esas horas nunca carga maíz. La voz volvió, más cerca, como si me hablara pegado al oído, y no desde abajo. Brinca, repitió. Quise esperar a que el candil me dijera la verdad con su luz, pero entonces el hombre se colocó justo bajo la rama, extendió los brazos y no parpadeó. Decidí bajar como me había enseñado mi abuelo, colgarme, estirar los brazos,
buscar el peso en la cadera y soltar. Alcancé sus hombros. Eran duros, no como hueso, más bien como tronco viejo. En ese segundo, el candil cayó y, al tocar la tierra, se apagó como si lo hubiera mordido la noche. No alcancé a gritar. El hombre echó a andar. No corrió como corren los hombres. El suelo pasó debajo de mí sin ruido, como si nos deslizáramos por encima de hojas secas que no existían. Me apretó por los muslos hasta que sentí que los pies se me entumían. El costal me pegaba en la espalda en cada salto. Olía a pelo mojado, a agua de pozo. Quise pegarle en la frente para que me soltara, y bajo los dedos encontré protuberancias, 2, 3, como canicas enterradas bajo la piel. Me tembló el estómago. «Suélteme», alcancé a decir, y la palabra se me cortó en la garganta. Él se rió. No fue risa de alegría ni de burla. Fue un ruido hueco, igualito al que hacen los tinacos cuando los golpeas con la mano abierta. Saltaba. Las ramas me cortaban los brazos. Traté de agarrar una. En un brinco mal medido, la barriga me pegó contra una y me quedé prenso, doblado en dos. Aproveché el dolor como impulso. Me jalé y el hombre me soltó lo suficiente para que mi peso hiciera el resto. La rama crujió y me fui al suelo con las espaldas primero, el aire saliéndome como si me exprimieran. Me levanté sin mirar atrás. Corrí hacia donde creí que estaba el río. El monte se me volvió otro. Senderos que juraba conocer aparecían cerrados por nopales que nunca vi. Alguien o algo me tocó la camisa por detrás, como corrigiendo mi dirección. No fue un tirón fuerte, apenas una guía. Crucé entre piedras y, de reojo, vi ojos a la altura de mis hombros, 2 pares, fijos. El hombre ya no sonaba cerca ni lejos, pero su risa seguía golpeando, ahora desde todos lados, como eco en una olla. El río apareció por fin, una trenza de agua que hacía espumas pequeñas contra las piedras planas. Lo crucé a brincos, metí el pie con la astilla y el ardor me limpió la cabeza. Del otro lado, vi luces, candiles verdaderos, voces, una que conocía. Efraín, era mi tío Marcial. Llegó con carrera y me agarró de los antebrazos. Reaccioné como animalito atrapado. Pataleé. El olor a sudor y a tabaco me aterrizó. Ya, muchacho, ya. Detrás venían mi padre, Goyo, Tadeo y 2 vecinos. Alguien rezaba sin darse cuenta. Me soltaron el pie, sacaron la astilla con un alfiler calentado en la flama y me cargaron en silencio. Yo miraba por encima del hombro de mi tío. El otro lado del río se quedó inmóvil, negro, como si lo hubieran pintado con carbón. No se oyó nada más. Estuve 2 días sin hablar, con los párpados llenos de arena, aunque me los lavaran. Al tercero conté lo que pude. El hombre, el costal, los dientes descompuestos, las canicas bajo la frente, la risa hueca. Nadie me dijo que mentía. Mi padre nomás apretó la quijada. Por la noche lo oí hablar con mi abuelo. Mencionaron un nombre que no había escuchado antes: el acarreado. Según ellos, hace muchos años se perdió un peón de otro rancho que cargaba niños en los hombros para cruzarlos por el río cuando venía crecido. Lo arrastró la corriente con 2 encima. Después de eso, decían, a veces alguien salía a la orilla con candil y costal, como buscando equilibrio que el agua le negó. Otros juraban que eran cuentos para que no nos fuéramos lejos. A mí me daba lo mismo. Yo conocí el peso de sus manos. Pasaron meses y la vida siguió. Volvimos a sembrar, volvimos a patear la pelota dura. Goyo me pidió perdón a su manera, dejándome rematar sin portero. Tadeo me enseñó a hacer nudos para bajar más seguro de los mezquites. Por fuera, todo normal. Por dentro no. En la noche, cuando el viento entraba por la rendija de la puerta, sentía otra vez que alguien me apretaba los muslos y que un costal frío me golpeaba la espalda con el ritmo de una risa. Años después, ya grande, regresé con mi padre al potrero viejo.
Llevábamos machete para abrir paso. El mezquite alto seguía ahí, más seco, más torcido. En el suelo, entre hojarasca, apareció un aro de hierro, de esos que usamos para colgar cubetas. Estaba oxidado y manchado de negro. Mi padre lo levantó con la punta del machete y lo dejó en el tronco sin tocarlo. Las cosas del agua no se guardan, dijo. No pregunté nada. Entendí que hay objetos que no son objetos, caminos que de día parecen nuestros y en la noche cobran dueño. Nunca volvimos por ahí al caer el sol. Cuando me tocó ser padre, a mis hijos les dije lo mismo que a mí me dijeron. Vuelvan antes del anochecer, no crucen el río solos. Si ven una luz que se mece, no la sigan. Y si alguna vez sienten unas manos que los corrigen de golpe hacia la casa, den las gracias sin voltear. El duraznillo ya tiene luz. Las noches son más cortas, dicen, pero cada vez que paso por la orilla del río y escucho un golpe hueco contra un tinaco, me detengo un segundo, miro hacia el monte y me aseguro de no estar cargando a nadie sobre los hombros. Por nada del mundo quiero volver a sentir ese candil negro apagándose en mi cara. Me llamo Aurelio y crecí en un rancho polvoriento llamado El Mezquite, en la sierra de Zacatecas. Esto pasó en 1998, cuando todavía se dejaban los candiles encendidos en las cocinas, por si a mitad de la noche llegaba alguien a tocar. Mi madre me enviaba seguido a la huerta de Don Beto, al fondo de la cañada, a recoger costales de frijol y alguna verdura de temporada. El camino más corto tenía una curva marcada por una cruz torva, clavada en una piedra volcánica. Nadie en el rancho recordaba con precisión a quién lloraba esa cruz. Decían que había sido un accidente de los 80, un caballo desbocado, un hombre sin casco, la carretera vieja y la lluvia helada. Yo crecí pasando por allí con respeto, mirando al suelo, el sombrero apretado contra el viento. Con los años empecé a sentir otra cosa. No era solo respeto, era una carga muda en los hombros, un peso que bajaba desde el cuello y me atravesaba el pecho. Incluso al mediodía, cuando el sol reventaba insectos en la tierra, me sudaban las manos y el estómago se me hacía nudo. A veces volteaba rápido, seguro de que alguien caminaba a un paso de mí. Siempre veía lo mismo: la vereda, los espinos, el brillo de botellas rotas escondidas bajo el zacate. Nadie. Me repetía que eran nervios, que la cabeza juega con uno cuando tiene prisa. Seguí pasando por ahí, con el mismo miedo que no se confiesa. Una tarde gris, con olor a humedad de tormenta anunciada, me tocó quedarme más tiempo en la huerta. Nadie la quería trabajar por la maleza y las ramas torcidas. Don Beto pagaba un poco más y uno se metía a machetear hasta el fondo. Salí tarde. El sol ya se había escondido detrás del cerro y la vereda se afinó bajo los árboles como una garganta angosta. A 2 pasos de la cruz crecía el mezquite más viejo del rancho, con ramas gruesas cruzando sobre el sendero, techo natural de gajos y espinas. En el silencio de la cañada, una gota cayó en el polvo, luego otra. La primera ráfaga de aire frío me levantó el vello de los brazos. Algo se movió arriba. Me detuve. Entre el follaje, una sombra se recogía como un bulto, balanceándose apenas. Pensé en un tlacuache, en un huizache mal trabado por el viento, en cualquier cosa que no me mirara de vuelta. El bulto colgó, enderezándose con un crujido, y bajó de golpe. Cayó frente a mí con un peso seco que levantó polvo. No era un animal. Lo primero que vi fue la tela, negra, larga, apelmazada de tierra, como sotana o hábito en ruina. Luego la cara, pálida hasta la cal, y los ojos, 2 lunas sin pupila. La boca abierta como si el aire fuera ajeno, dientes largos, gastados, amarillos. Del borde escurría una espuma agria.
No me dio tiempo de rezar. Me tiró al suelo con una fuerza que no correspondía a su cuerpo enjuto. Pesaba como plomo. Las uñas, duras, se me clavaron a través de la camisa en el pecho. Olía a carne vieja, a trapo mojado que nunca se seca, a tierra recién removida. Intenté empujarlo, pero sus huesos eran macizos. Me dolían las palmas al tocarlo. Me raspó la mejilla con algo que parecía hueso descubierto y acercó la cara a la mía. Gruñí abajo, como un perro al que le quieren quitar el plato. El pánico me apretó la garganta. Abrí la boca y no salió sonido. Fue ahí, pegado al suelo, cuando recordé las oraciones que me enseñó mi madre. Cerré los ojos y recé, no con devoción sino con desesperación, como quien lanza una cuerda al pozo, sin saber si hay agua. La cosa pegó la frente contra la mía. El frío traspasó el cráneo. Me olfateó, o eso sentí, un aire húmedo que me salpicó de saliva rancia. Apreté los dientes, rodé como pude. El filo de la vereda me abrió el codo, pero alcancé los matorrales. El mezquite crujió arriba, como si cargara a alguien más. La cosa me jaló del tobillo y me regresó al claro del camino. Me encogí fetal y pataleé hasta que la bota se zafó. Corrí. Detrás crujieron ramas, tronaron espinas. El corazón me golpeaba el pecho, tanto que creí que iba a desmayarme. La cañada devolvió mi carrera en eco, y con el eco, otra respiración que no era mía. A lo lejos vi siluetas, hombres en la orilla de otra milpa, sombras alargadas por la tarde que ya se iba. Tomé aire y grité. Esta vez sí salió la voz, ronca y herida. Grité con lo último que me quedaba. Las siluetas se movieron. Escuché que me gritaban algo. El suelo me tragó las rodillas. Temblé hasta que el cuerpo decidió ceder. Los hombres llegaron, voces conocidas, manos ásperas haciéndome sombra. Intenté explicar. La lengua de trapo. Uno me levantó la cabeza, otro me cubrió con su chamarra. ¿Quién te siguió? ¿Aurelio?, preguntó alguien. Apenas articulé un hilo. No era gente. Miré hacia el mezquite. La vereda estaba quieta. La cruz seguía clavada donde siempre. Y el cielo, en ese instante, dejó caer la lluvia. Me llevaron al rancho entre los tres, casi cargándome. La noticia se regó como pólvora en patio seco. No faltó el que soltó una risa nerviosa, ni la mujer que hizo la cruz en el aire sin atreverse a decir palabra. Los viejos se reunieron en la cocina de mi madre con los sombreros en la mano. Otro día, al alba, fueron al camino a revisar. Volvieron diciendo que no había huellas claras, solo la vereda removida como si muchos pies se hubieran peleado en el mismo punto. Se siente pesado, dijo don Hilario, y se quedó callado. El nuevo sacerdote, que venía una vez por semana desde el pueblo grande, aceptó ir a bendecir la curva, la cruz, el mezquite. Llevó agua bendita, rezó en voz alta con una voz que se perdió entre espinos y piedras. Habló del descanso de los que vagan y de los límites de los vivos. Se organizaron 3 misas, una en la capilla del rancho y 2 en caseríos cercanos. Las campanas se escucharon más lejos de lo normal, como si el sonido tropezara con algo invisible. Yo tardé semanas en volver a pasar por ahí. Preferí rodear por la cañada, sumar horas a cambio de no sentir el peso en el pecho. Cuando por fin me animé, iba con una medalla de San Benito colgándome del cuello, el sombrero bien puesto y la mirada en el piso. La vereda olía a polvo mojado, el mezquite estaba quieto, el tronco surcado de cicatrices viejas, la cruz ladeada como un hombro cansado. Crucé sin pausa, conteniendo el aire. Llegué al otro lado con las piernas de agua. Nunca volví a verlo, pero la vereda no recuperó el silencio de antes. A veces, al filo de las 3 de la madrugada, el viento trae un rebuzno largo que nadie logra ubicar. Dicen que es la mula de don Chayo, muerta hace años de puro viejo,
reclamando un paso que ya no existe. A veces, los perros se paran frente a la puerta y fijan los ojos en la cañada, sin ladrar, como si esperaran a alguien. Y hay noches de temporal en las que un vecino asegura haber visto una tela negra balancearse en el mezquite, apenas un parpadeo, un peso colgando sin cuerpo. No sé qué era, no fue un sueño. Me dejó marcas en los brazos que tardaron en desaparecer y una certeza que no quiero imponerle a nadie. Hay lugares que guardan lo que no se puede nombrar. Desde ese día, antes de salir, beso la medalla y me encomiendo en silencio. Camino con respeto, sí, pero ya no cierro los ojos. Los mantengo abiertos para no olvidar que, una tarde de 1998, el mezquite de la curva intentó quedarse conmigo. Una sola vez, semanas después, volví a escuchar la respiración detrás de mí, pegadita al cuello. No corrí. Dije despacio, sin voltear: sigue tu camino, yo sigo el mío. El viento se llevó mi voz y me devolvió silencio. Desde entonces, cuando paso por la curva, nadie me acompaña, y sin embargo, nunca voy solo. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like, y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al Sector de la Noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga.